Como ustedes pueden ver en la pantalla, el tema de hoy es la valoración judicial del testimonio de la víctima en delitos de violencia contra la mujer. El temario que vamos a tocar en esta oportunidad es lo que ven en pantalla. Es una especie de introducción para poder entenderlo bien, el contexto en el cual vamos a hablar de ese delito de agresiones contra la mujer. Vamos a hablar también en el punto número 2, por ejemplo, el testimonio como medio de prueba principal en delitos de violencia de género. Lo vamos a desarrollar también en su momento. Luego vamos a hablar de perspectiva de género y vamos a hablar también qué es la perspectiva de género en la valoración de la prueba testimonial. Y por último, que también es lo más importante respecto a la valoración frecuente de esto, es errores frecuentes en la valoración judicial del testimonio. Entonces son puntos clave que vamos a mencionar en la parte final. Como les digo, vamos a mencionar una especie de derecho comparado respecto a pronunciamientos internacionales, del cual nuestro Estado peruano también tiene que someterse o al menos tomar en cuenta los lineamientos que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como una especie de introducción, me gustaría poder compartir lo siguiente. Esto es un ejemplo claro y es propio también de casos reales, ¿ya? Como ustedes hayan podido escuchar por parte de la doctora que me ha antecedido la palabra, yo soy un ex fiscal en lo penal, justamente. Entonces, en mi experiencia como abogado, en este caso como parte del Estado, como un fiscal, he visto varios casos que se dan en ciertos contextos y justamente en base a esa experiencia también voy a hablar con ustedes en este momento, para que puedan entenderlo, para que puedan ver cuál es la idiosincrasia a veces de la víctima en general en nuestro país. Un ejemplo claro que quisiera mencionarles es lo siguiente, lo que está en la pantalla. María va a la comisaría a denunciar agresiones sin prueba más que su testimonio. Entonces, esta clase de contextos, por ejemplo, de este ejemplo, lo hemos visto hasta en las noticias. Entonces, ¿cómo es que reacciona en ocasiones el efectivo policial de una comisaría del sector? La pregunta que ustedes ven, por ejemplo, en la parte central es, ¿la policía normalmente le cree o no le cree? En ocasiones, obviamente no en todos los casos, no en todas las víctimas, ni no en todas las comisarías tampoco, pero normalmente en ocasiones, en ciertos momentos, no recibe lo que es una credibilidad esta víctima. O sea, va y denuncia, no tiene pruebas, solamente su testimonio, pero recibe más bien cuestionamientos. En vez de poder recibir esta denuncia, conversar con la víctima, que pueda entrar una especie en confianza también, porque de repente esta vergüenza debe tener, para luego poder tomarle su declaración. O sea, no es necesario que el policía sea un psicólogo, basta simplemente que sea criterioso y que pueda ser empático en ese momento para que pueda recibir la noticia criminal, del cual va a iniciar todo. Entonces, en vez de eso, ¿qué es lo que recibe normalmente esta víctima? Recibe cuestionamientos. Y ustedes ven al costado, por ejemplo, 5 preguntas. ¿Qué es lo que normalmente a veces recibe la víctima? Por ejemplo, ¿por qué no denunció antes? ¿Por qué volvió con él, con el agresor? ¿Por qué no gritó en ese momento? Otras preguntas también similares es, ¿por qué no tiene marcas? Y otra pregunta que considero yo que también es bastante frecuente, y hasta yo también lo he escuchado como fiscal cuando conversaba con un efectivo policial, y a las finales terminé cuestionándole su forma de proceder en ese momento. Había realizado una pregunta que es esto, ¿qué habrá hecho para que le pegue? Es decir, todo el contexto de violencia ya no recae sobre el agresor, sino recae sobre la víctima. Entonces, esto, por más que ustedes lo vean como una pregunta más propia de esta sesión de ponencia, pero en la práctica se da, en la práctica existe. Obviamente no todos los efectivos policiales, pero al menos yo como fiscal les cuento en base a mi experiencia y en base a eso también vamos a seguir hablando. Entonces, esta clase de preguntas recibe la víctima, como les decía. Recibe esta clase de cuestionamientos. Ahora, hay algo muy importante también que tenemos que hablar. Más allá de los cuestionamientos que de por sí están totalmente mal, son erróneos poder actuar así por parte del efectivo policial o por parte del Ministerio Público, de poder hacer esta clase de preguntas, ¿no? ¿Qué habrás hecho para que te pegue tu marido? Son frases coloquiales que en ocasiones seguramente ustedes hayan podido escuchar, ya sea en la noticia o ya sea cuando están involucrados ustedes en un proceso penal, como, ya sea como miembro o asistente del Poder Judicial, de la Fiscalía o como abogado defensor. Suele suceder, pero imaginemos que pase ese primer filtro. Imaginemos que
la víctima pueda pasar esta valla del primer filtro. No recibe preguntas de cuestionamiento, no es increpada con estas preguntas, le toman su declaración. Entonces, un punto muy importante del cual parte también la segunda parte del cuestionamiento respecto a la policía hacia la víctima, o en todo caso también puede ser la fiscalía en su declaración a nivel fiscal, tenemos que entender que no todas las víctimas reaccionen igual. Por ejemplo, para que puedan brindar su declaración, una persona que de repente ha pasado meses, de repente ha pasado semanas o de repente días, eso también va a ser importante, porque no va a reaccionar igual. Es más, una víctima puede reaccionar en ocasiones, te puede contar de manera molesta, de manera violenta, te puede contar de repente triste, de repente llora en ese momento, de repente hasta se pone nerviosa. Entonces, todas estas situaciones se pueden dar en una víctima y eso no necesariamente te tiene que llevar a ti, ya sea como fiscal o ya sea como abogado o defensor que ves esa situación, no necesariamente es porque es una mentira o es una coartada simplemente de algún problema, de un contexto familiar que hayan podido tener, no necesariamente. Y justamente ustedes ven en el segundo cuadrado de esta diapositiva, ¿por qué menciono que las víctimas no reaccionan igual? Porque a veces también se pueden olvidar. En ocasiones, por ejemplo, más adelante se retractan, vuelven con el agresor, entre otros. Pero esto también tiene un significado, ¿por qué es que sucede? Ahora, antes de avanzar ese punto, y ya para terminar el primer cuadrado, quiero que sepan que es normal que una víctima pueda dar una información por partes, sin muchos detalles, pero siempre y cuando sea coherente. Es más, puede ser también de que en la narración se pueda acordar, en la parte final de su narración, se puede acordar de algún detalle que es anterior a ese momento y que también tiene que ser valorado y que también tiene que ser ingresado en esa acta de declaración. Ahora, después de ello, imaginemos que la persona interpuso su denuncia, ha brindado su declaración, ya sea a nivel policial o de repente a nivel fiscal, pero más adelante, ¿qué sucede? Se olvidan de esta denuncia o de este proceso penal que ellas han iniciado. Como bien señalan ahí, también se puede retractar. Puede ser, y en experiencia también les digo, que cuando sucede esto, de que la víctima va y denuncia, que a veces en ocasiones, luego de reiteradas agresiones, es que va y denuncia. Pero en este punto en específico, imaginemos que ya tenemos la denuncia, pero a veces va a la fiscalía y justifica totalmente todo lo que ha sucedido. O en ocasiones ni van, pero cuando van comienzan a poder describir un hecho como que normalizándolo, de que no lo golpeó, que no la golpeó, sino simplemente forcejearon, y que es la primera vez que sucede, y que ya le ha pedido disculpas de repente. Es más, luego cuando uno se le entrega, por ejemplo, al menos yo cuando entregaba ya de manera rápida para que pueda pasar, por ejemplo, reconocimiento de integridad física, para ver las lesiones en caso de agresiones físicas, la persona ya no quería asistir o no iba. Entonces, ¿eso es una forma de retractarse? Sí. ¿Vuelven con el agresor? También. Pero ¿por qué sucede esto? Sucede porque puede haber una dependencia económica, puede ser una dependencia emocional, puede ser que tenga miedo a poder seguir con este proceso o puede que simplemente tenga vergüenza de lo que está sucediendo. Eso es el por qué. Puede suceder por eso. Ahora, la otra pregunta que ustedes pueden ver en la pantalla es ¿cómo el juez o fiscal puede diferenciar una denuncia auténtica de una falsa? Ahí tenemos que hablar netamente de la valoración judicial del testimonio. Entonces, ¿cómo podemos identificar una denuncia auténtica de una falsa? Teniendo en cuenta también que la víctima puede reaccionar de manera diferente. No todas van a reaccionar igual. Es más, existe hasta estereotipos de género en el cual te dicen, erróneamente, tienen el pensamiento ciertos operadores de justicia, que una víctima tiene que reaccionar de determinada manera para que sea creíble. Y es más, a veces ese texto lo vinculan a la credibilidad o a la verosimilitud, que más adelante también vamos a hablar. Entonces, esta pregunta, ¿cómo podemos entenderla? Tenemos que analizar el contexto, no solamente la forma como lo narra, porque también existe jurisprudencia en el cual dice que en ocasiones una declaración muy estructurada, muy perfecta y con todos los detalles, a veces suele ser falsa, a veces puede ser simplemente recreada por el momento. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a tallar con esta pregunta a la valoración judicial del testimonio, que esto justamente es la base de esta ponencia que estamos teniendo. Ahora,
Vinculado a la otra diapositiva es esta afirmación. El sistema de justicia debe aprender a distinguir lo subjetivo y lo verosímil. Lo subjetivo obviamente entendemos que es propio del sujeto, propio de la persona. Es decir, poder distinguir la apreciación que pueda tener o la manifestación que tiene esta persona sobre los hechos, que puede divagar, que puede ser utópico lo que dice, que puede agrandar la situación o que puede hacerlo complejo. De lo verosímil. Es decir, por ejemplo, si una persona va y dice, ¿sabes qué? Mi marido me golpeó, no sé, con una pistola. Me golpeó con la cacha de una pistola en mi cabeza y me hizo tal o cual cosa. Entonces, tienes que analizar si eso resulta ser verosímil. Es decir, bueno, la declaración ya lo tengo, pero ¿cuál es el elemento periférico que me pueda decir de que sí, efectivamente se puede presumir, al menos para investigar, que sucedió así? Entonces, se tiene que analizar esa declaración de la víctima. Ahora, otro punto importante, cuando se tiene la declaración de esta víctima, lo ideal es que solamente declare en una sola ocasión. Eso es lo ideal que declare. Porque si ustedes ven las preguntas que están al costado en la parte derecha, las 3 preguntas, está basada en que una víctima declare una y otra vez. Es más, lo que sucede, y he visto también en carpetas fiscales, y también no solamente como fiscal, sino también como abogado, que lamentablemente recae en una revictimización de la víctima. ¿Por qué? Porque esta víctima establece su denuncia, le toman su declaración a nivel policial. Como puede ser un caso de flagrancia de repente, pasa una pericia psicológica. En una pericia psicológica es lógico que pueda volver a describir los hechos. Prácticamente es como una declaración. No tiene las formalidades, obviamente, no tiene las formalidades legales de una declaración, pero está vertiendo ya su declaración sobre los hechos. Entonces sería una segunda ocasión. Formalmente pudiera ser una segunda declaración. Ahora, después de eso, lamentablemente a veces existen ciertas fiscalías que vuelven a tomar la declaración, pero lo toman como una especie de ampliación. Pero cuando uno va a esas declaraciones ampliatorias, supuestamente, resulta ser lo mismo. Resulta que la víctima vuelve a hablar nuevamente de lo mismo y no sobre los vacíos que han quedado en su primera declaración, que eso es lo que dice el Código Procesal Penal. Que las ampliaciones, primero, que las diligencias son irrepetibles, y segundo, si vuelves a tomar la declaración de alguien que es una ampliación, este se va a limitar a ciertos vacíos que ha quedado en la primera declaración. Y eso a veces no sucede. Entonces, tendríamos que preguntarnos esas 3 preguntas que ustedes ven. ¿Cuántas mujeres han sido revictimizadas en el proceso penal? A través de sus declaraciones constantes que a veces brinden. Otra pregunta es, ¿cuántas veces el interrogatorio se convierte en una segunda agresión más sutil, pero igual de dolorosa? No olvidemos que poder recrear en nuestra mente, para cualquier persona, un hecho traumático va a generar cierto dolor, va a generar una expresión emocional, ya sea de llanto, ya sea de nerviosismo, ya sea de tartamudeo de repente, o simplemente volver a estar en shock. Puede suceder. Y la última pregunta es, ¿cuántas veces el sistema de justicia duda de la víctima que del agresor? Esa pregunta tiene que ver con la anterior diapositiva que hemos estado hablando, si ustedes recuerdan. Es decir, ya no recae todo el cuestionamiento sobre el agresor, sino sobre la víctima. Entonces, en ocasiones sucede esto dentro del sistema de justicia. Ahora, ya para entrar a tallar en el primer tema a tratar en esta oportunidad, es el testimonio como medio de prueba principal en delitos de violencia de género. Una pregunta con la que quiero iniciar para poder reflexionar y en base a eso seguir conversando y poder debatir de repente al final con ciertas preguntas es ¿por qué el testimonio de la víctima es tan relevante en esta clase de delitos de agresión de las mujeres, por ejemplo, o en general, vinculados a esta clase de agresiones contra el género específicamente? Podemos llegar a la conclusión que, porque en la mayoría de estos hechos ocurren en espacios privados, sin cámaras, sin testigos, sin lesiones visibles, no hay una prueba documental, por ende el testimonio de la víctima se convierte en el eje central del proceso penal. Es una afirmación. Pero ustedes dirán, doctor, ya, está bien, tengo la declaración, tengo todos los documentos necesarios, a nivel fiscal, ya claro, está al final, pero todo inicia con la declaración. El primer ejemplo que les había puesto sobre María, que va y denuncia a la comisaría, que no tiene pruebas, no tiene documentos, no tiene videos, no tiene audios,
ni siquiera lesiones en su cuerpo, pero ella afirma que ha sido agredida y te brinda todo un contexto en el cual se ha desarrollado. Entonces, este testimonio va a ser importante, no tiene por qué ser desechado, sino va a ser importante también y se va a convertir en el eje central, justamente por eso. Esta clase de delitos de agresiones contra la mujer normalmente es que se desarrolle dentro de un contexto familiar, dentro de una casa, dentro de un hogar. Igual también vinculado a agresiones contra la mujer, no solamente lesiones físicas o psicológicas, también de alguna manera podemos traer a colación el delito de violación sexual, por ejemplo, que su gran mayoría son justamente las féminas las que son agredidas sexualmente. Esta clase de delitos, igual que las agresiones contra la mujer, son delitos clandestinos, en un contexto privado, en un espacio privado se da. Ahora, tenemos la declaración. Tenemos que ceñirnos al 100% en esa declaración y decir, bueno, como ya tengo la declaración, entonces le voy a creer. Yo como fiscal o yo como juez. No necesariamente, porque cuando se tiene la declaración y es el eje central de todo el proceso, tiene ciertas exigencias, tiene ciertos lineamientos que se tiene que cumplir para poder valorar el testimonio de esta víctima de ese delito de agresiones contra la mujer. El que tenemos como un pronunciamiento claro y sigue siendo todavía la base para todo este tema de testimonios es el Acuerdo Plenario 2-2005, que también lo vamos a mencionar en esta oportunidad. Más adelante. En esta diapositiva que quiero compartir con ustedes es prácticamente la secuencia que normalmente se da en un proceso penal. En prueba, por ejemplo, la prueba en otros procesos penales que no involucran esta clase de delitos de agresiones contra la mujer, por ejemplo, existen actas de intervención, por ejemplo, cuando es flagrancia, existen videos, existen huellas, existen armas, entre otros. Me refiero a procesos penales diferentes en donde en cada uno se puede adecuar esta clase de elementos de convicción. Ahí tenemos todo eso. No solamente es la declaración, por ejemplo, del delito de robo agravado. No solamente es la declaración que tiene la persona de que ha sido asaltada en tal lugar, por ejemplo, con violencia o con amenaza. Hay un acta de intervención y todo eso, pero va recabando, existen videos, existen huellas, que más adelante, por ejemplo, con el pasar de las horas se detiene a alguien, se puede vincular de esa manera a las huellas, existen armas, entre otros. Son procesos penales que ya conocemos, que se pudiera dar, no necesariamente en un espacio clandestino. Pero por otro lado, como una especie de prueba reina que tenemos en esta clase de delitos de violencia contra la mujer, son dos cosas muy puntuales. Es el relato de la víctima, por ejemplo. Es la declaración, es el testimonio del cual estamos hablando ya hasta ahora. Y luego, una corroboración periférica, mínima aunque sea con pruebas indiciarias, que puede suceder. Puede haber pruebas indiciarias. Por ejemplo, el testigo del vecino que en alguna ocasión, a través de la ventana de repente, ha podido ver una agresión de la vecina como víctima. Puede ser, o puede ser el vecino del otro costado que ha escuchado justamente peleas a altas horas de la noche, horas antes de que sea agredida la víctima, por ejemplo. Son testigos de oídas, sí. No es una prueba directa, pero sí es una prueba indirecta, son pruebas por indicios. Es decir, la víctima te puede decir en un momento de su declaración que la agresión física ha sido a las 3 de la mañana, cuando sucedió tal cosa. Se levantó mi hijo, se despertó mi hijo y comenzamos a discutir y me agredió. Que normalmente sucede esto. Puede que tengamos esta declaración. ¿Tenemos algo que pueda acreditar ello? No. Pero tenemos justamente el testigo de referencia, que puede ser una prueba indiciaria, de ese momento en específico, de haber escuchado. Luego la otra vecina puede ser un testigo también de referencia, una prueba indiciaria, respecto a que en otras ocasiones ya ha visto, justamente a través de la ventana, esta clase de discusiones que ellos suelen tener. Entonces, ¿es una corroboración periférica? Sí. Ahora, si en ese contexto existe una corroboración periférica a través de un examen médico, eso es lo ideal. Eso ya sería lo ideal. Entonces, tenemos que entender que la prueba reina en esta clase de delitos esencialmente va a ser el relato de la víctima. Ahora, hay que aclarar también algunas cosas para poder seguir con esto. El primero es que el testimonio no es solo un medio de prueba, sino es la prueba determinante. Ahora, por determinante no significa que tiene que ser suficiente por sí sola. Ya sabemos que existe el acuerdo plenario, que existen lineamientos a cumplir. Si no, se entiende simplemente que esta declaración es fundamental en la construcción de la verdad procesal. Va a ser determinante para construirlo y esta construcción va a ser también con una corroboración periférica. Ahora,
Esto también quiero compartir con ustedes porque esto es la secuencia normal que existe en una violencia contra la mujer. No es un hecho aislado, sino es un fenómeno. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona como un fenómeno estructural. No te dice que es un hecho aislado. Es más, lo vamos a comprobar ahora. Sino que también es un fenómeno que va debidamente estructurado. Por ejemplo, en el pronunciamiento de Campo Algodonero contra México en el año 2009, ahí establece bastantes lineamientos, pero las ideas centrales o resaltantes por mi persona considero que pudiera ser que establece que no es un hecho aislado, es un fenómeno estructural. ¿Por qué es estructural? Porque puede ser escalonado, progresivo, normalizado y muchas veces invisible. Pero ¿qué entendemos para cada uno de ellos? Por ejemplo, a nivel escalonado, ¿qué es lo que pudiéramos entender? Escalonado es que cada vez se va haciendo más intenso, va avanzando cada vez más. Por ejemplo, un hecho escalonado, ¿cuál pudiera ser? Que el agresor hacia su víctima comienza en su relación, por ejemplo, solamente dándole celos. Solamente hay celos. En determinados momentos, de repente, una conversación de chat o una conversación personal, la persona le comienza a celar. Eso es escalonado, porque más adelante, ¿qué va a hacer? Más adelante pudiera ser escalonado porque ya sube a otro nivel de toxicidad, por decirlo así. Es de que va a revisar el celular, de repente le va a dar seguimiento, de repente va a estar pendiente de sus redes sociales, de repente va a estar pendiente de su lugar de trabajo. Entonces, es escalonado porque comienza a ser cada vez más intenso este hecho. Por eso es que se dice que no es un hecho aislado, sino es un fenómeno estructural. El primero escalonado, el segundo progresivo. Por ejemplo, pudiera comenzar simplemente con discusiones acaloradas, de repente más adelante comienzan a forcejear, de repente ya le comienza a dar golpes. Entonces, ¿es progresivo a ese nivel? También. Si hablamos de violencia psicológica, de igual manera, puede ser una simple discusión acalorada, pero si eso ya te lleva a poner adjetivos calificativos, adjetivos que de alguna otra forma sean peyorativos para la persona, que va generando una especie de trauma y una afectación psicológica a la persona, un daño psíquico. Entonces, de esa manera también puede ser progresivo. Ahora, ¿por qué es normalizado? No solamente es normalizado por la propia víctima en su contexto familiar, sino en ocasiones es normalizado hasta en la sociedad. Lamentablemente a veces es normalizado, porque a veces pueden decir, bueno, simplemente es una pelea de pareja, ¿no? O sea, ya se le pasará. O a veces le dicen, no, pero mira, ¿por qué vas a denunciar si es un problema simplemente entre ustedes, lo pueden solucionar y todo eso? Entonces, es normalizado por la sociedad, pero eso también va a influir en la propia persona, la creencia que pueda tener. ¿Cómo ha sido formada esta persona para decir, bueno, esto es normal, ¿no? Tener esta clase de conflictos familiares o maritales. Entonces, ¿es un fenómeno estructural? Vuelvo a decir, claro, lo ratificamos con ese ejemplo. Ahora, muchas veces invisible para terceros. ¿Por qué es invisible para terceros? Está claro, al menos poder entender eso. Porque sucede en espacios privados. En ocasiones la víctima no le cuenta a nadie. En ocasiones la víctima simplemente se lo queda. Por vergüenza en ocasiones. Entonces, ¿resulta ser invisible esta clase de problemas, esta clase de agresiones? Sí. Entonces, por eso es que se dice que no es un hecho aislado, es un fenómeno. Y en el caso de Campo Algodonero contra México fue justamente así, que fue en el año 2009. Pero este caso, para poder compartir un poco más sobre esta idea de este pronunciamiento de la Corte Interamericana, lo que te dice en este caso es que entre los años 99 y 2000, en la Ciudad de México, no recuerdo ahorita la ciudad específica, en la provincia, pero lo que sucedía era lo siguiente, aparecían cuerpos de mujeres en un campo algodonero. Era un lugar donde normalmente había fábricas y donde normalmente había trabajadoras textiles, ¿ya? Con el cual trabajaban con algodón. Entonces, primero aparecieron 3 cuerpos de féminas en un basural. Pero con el pasar de las semanas seguían apareciendo cada vez más y más y más, hasta el punto que comenzaron ya a poder iniciar una investigación justamente sobre este problema. Ahora, en este caso, sí se llamó la atención a México, se les sancionó, porque se habían vulnerado derechos humanos en la investigación. Una de las causales para poder llegar a esta decisión, la Corte Interamericana ha dicho que no se llevó debidamente una investigación, que se cuestionaba en algunos momentos, en algunos casos, se cuestionaba el actuar de determinadas víctimas, obviamente que ya estaban fallecidas,
pero cuando analizaban un contexto, decían, bueno, le echaban la culpa a la persona. O los familiares de estas víctimas, cuando iban a preguntar, a estar pendiente con su abogado, no recibían un trato adecuado. No se le brindaba la información, no se le permitía poder seguir esclareciendo los hechos o coadyuvando a poder esclarecerlo. Entre otros, un sinfín de situaciones que ha llevado a que este caso no se resuelva, no se haya resuelto. Entonces, esto fue un grave problema. En su momento se pronunció la Corte Interamericana sancionando a México y explicando justamente un hecho principal, y eso quería compartir con ustedes, que no es un hecho aislado, es un fenómeno, porque no se trataba justamente de una o dos o tres mujeres que aparecieron al inicio, sino que era una secuencia de violencia de género que se plasmó en ese momento. Ahora, también quiero compartir esto con ustedes. Este fenómeno genera lo siguiente, genera que la víctima oculte el maltrato por miedo o vergüenza, justo lo que les decía, no busque ayuda médica, lo cual va a impedir que tenga un certificado médico legal, un examen físico para poder acreditar que tenga justamente esas lesiones. Luego, que no pida auxilio inmediatamente. Esto es lo que genera esta clase de fenómeno. Justamente lo que les decía, el contexto, el criterio que a veces tiene la víctima por vergüenza, por miedo, es justamente toda esa secuencia que ustedes ven. No pide auxilio, no declara o, bueno, tiene vergüenza, no quiere seguir con las diligencias, o también no tenga cómo demostrar el daño psicológico sin pericias especializadas. Entonces suele pasar que todo esto genera esta clase de fenómeno de violencia de género. Ahora, la importancia del relato frente a la ausencia de pruebas físicas, doctores, es muy importante. Justamente lo que yo plasmo en esta diapositiva es lo siguiente. Un error frecuente es pensar que sin lesiones o sin fotografías no hay prueba suficiente. Este razonamiento es equivocado, hay formas de violencia que no dejan huella física. Y claro, no toda agresión contra la mujer tiene que ver con agresiones físicas, no necesariamente. Hay justamente lo siguiente, violencia psicológica, puede haber ciertas amenazas que te llevan a entender que puede ser una violencia psicológica, hay hostigamiento, hay una manipulación emocional para que no vaya a denunciar o no vaya a declarar, y también hay una violencia sexual, pues no sin lesiones genitales o extragenitales que puede suceder. Entonces, el sistema de justicia de nuestro país esperará pruebas científicas, lo puse ahí, para creerle a la víctima, la mayoría de casos quedarían impunes. Entonces, justamente lo que les decía, no se puede esperar una prueba perfecta sobre esta clase de delitos. Lo ideal y lo perfecto sería que esta víctima tenga todo lo que ya había mencionado antes en procesos penales comunes, como cualquier otro. Que pueda tener un video, que pueda tener un audio, o que haya sido en delante de su vecina que haya estado ahí, o de un familiar que haya estado ahí en ese preciso momento. Eso ya son pruebas directas. ¿Es lo ideal? Claro, es lo ideal, pero en muchos casos esta clase de contextos no se realiza. Entonces, no necesariamente tenemos que llevarnos por la huella física, sino por el contexto, el antecedente que existe en este caso de agresión. Ahora, ya entrando a tallar al acuerdo plenario, el 2/2005, es sobre la ausencia de evidencia física, no anula la validez del testimonio siempre que cumpla con estos tres puntos, esos tres parámetros que exige justamente el acuerdo plenario. El primero es ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. Y yo sé que todo lo tenemos claro sobre esto, tenemos claro de qué trata y cuál es el contexto en el cual se desarrolla, pero para hacerlo puntual, ¿ya? Para hacerlo puntual, porque me imagino que ustedes lo recuerdan, pero para hacerlo puntual y refrescar un poco la memoria, les diría lo siguiente. La ausencia de incredibilidad subjetiva es que no exista algún tipo de odio, resentimiento, rencor, venganza en la declaración que brinda la víctima. Es decir, no tiene que haber todo esto previo para que tú puedas valorar esta declaración. Entonces, si sí resulta ser creíble en este contexto, cuando hay una ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, bueno, he podido verificar que no hay odio, no hay resentimiento, no hay venganza, de repente puede ser una venganza por una herencia, debe ser de repente por una infidelidad, de repente porque se han separado y quiere quedarse con la hija y el otro que vaya al penal, entre otras cosas. Cuando tú puedas descartar todo eso, entonces vas bien con esta declaración testimonial de esta víctima. Lo siguiente es la verosimilitud. La verosimilitud es simplemente cuando resulta ser creíble, verosímil, veraz esta declaración. ¿Por qué? Porque puede ser fantasioso que la víctima venga y me diga que le golpeó con tal o cual cosa, o en tal contexto, en tal lugar.
Puede que parezca increíble, ¿no? Puede que parezca increíble, pero si esta declaración se puede corroborar con elementos periféricos, entonces es veraz, es creíble esa declaración, porque tengo otros elementos periféricos, no me baso solamente en su declaración. Entonces, eso es la línea grande y fácil que pueda diferenciar de la ausencia de credibilidad subjetiva y de la verosimilitud. Yo considero que ni siquiera hay punto de comparación o de poder de considerar que tiene que ver uno con el otro. Absolutamente son cosas diferentes. Es en el primero, directamente la persona se odio venganza, y la segunda, si tienes elementos periféricos que acrediten la declaración que me está diciendo la víctima. Simplemente eso. Y la tercera, que es más fácil ya de poder entenderlo, es la persistencia en la incriminación de la víctima. La persistencia, ¿cuál sería? Que de alguna otra manera quizás pueda estar rozando con la revictimización. Por ejemplo, en la denuncia se detalla ciertos hechos, lo amplía en su declaración en sede fiscal. Luego, cuando llegamos a un juicio, la persona va y declara, está sometida al interrogatorio frente al juez. Entonces, hay una persistencia en incriminación porque es uniforme, con ciertos vacíos seguramente, con ciertos desfases de momento o de fechas porque es propia de la memoria que se puede olvidar, pero si en general existe uniformidad en la declaración, se puede entender que existe persistencia en la incriminación que hace la víctima al agresor. Por ejemplo, el Acuerdo Plenario 2/2005, para mí, nos brinda 3 ideas puntuales. El primero, que el testimonio de la víctima puede tener eficacia probatoria suficiente, aún sin pruebas físicas, que ya lo hemos estado analizando. El valor del testimonio se evalúa mediante 3 criterios, que también ya lo hemos analizado en la diapositiva anterior. Y lo último es que la víctima se encuentra generalmente en una situación de desigualdad y sometimiento. Justamente lo que les decía también. ¿Por qué la persona no denuncia? ¿Por qué la víctima, no mantiene su versión a lo largo del proceso? ¿Por qué pierde interés? ¿Por qué no va a las diligencias? ¿Por qué se retracta? Porque existe una desigualdad, existe un sometimiento emocional, económico o propio de esta persona simplemente por el miedo o vergüenza. Entonces, ¿existe una desigualdad? Claro, normalmente se entiende que es así. Por ejemplo, un ejemplo práctico que quiero compartir con ustedes, donde no hay los 3 requisitos del Acuerdo Plenario 2/2005, porque ya les he mencionado en qué contexto se entiende de que sí existe el cumplimiento de los lineamientos del Acuerdo Plenario. Les he dicho, les he explicado. Pero ¿en qué situación, en un ejemplo práctico, no existirían estos requisitos? Por ejemplo, les voy a describir este ejemplo. María denuncia a su expareja, Juan, por una supuesta agresión ocurrida el viernes pasado. Sin embargo, durante la investigación se advierte que 2 días antes de la denuncia, Juan había iniciado formalmente un proceso para pedir la tenencia compartida de su hijo. Mensajes recuperados del teléfono muestran que María le escribió lo siguiente: si insistes con la custodia, vas a arrepentirte. Ahí nada más ya podemos desvirtuar el primer presupuesto, el primer lineamiento que te da, la ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, existe algún tipo de venganza, algún tipo de resentimiento por esta tenencia compartida que está pidiendo Juan. Seguimos. María declara que Juan la golpeó durante varios minutos, provocándole hematomas en todo el cuerpo. Sin embargo, el examen médico legal realizado 24 horas después no reporta ninguna lesión, ni reciente ni antigua. Las cámaras de seguridad del edificio muestran que Juan no ingresó ni salió del lugar el día y la hora señalada. Entonces, ahí también existe el tema de que no hay verosimilitud. ¿Con qué se sustenta esta declaración? Que ya de por sí entendemos que es falsa, es apócrifa. No se sustenta con nada, al contrario, existen ciertas pruebas que lo desvirtúan más bien. El examen médico y también la cámara de seguridad. Seguimos. A lo largo del proceso, María modifica su versión en puntos esenciales. Primero afirma que la agresión ocurrió en la sala, luego dice que ocurrió en la escalera del edificio. En su primera declaración señala que hubo golpes con las manos. En una ampliación indica que fue un objeto contundente. En una tercera declaración dice que no recuerda si hubo contacto físico directo. Es decir, cambia también la hora en 3 ocasiones. Entonces, en esa situación tampoco hay una persistencia en incriminación. Entonces, ¿solo tenemos la declaración de María en este proceso? Sí.
pero se cumple con los lineamientos del Acuerdo Plenario 2/2005, no se cumple. Entonces entendemos de que no va a terminar esto, ya sea en una sentencia condenatoria, sino absolutoria. Ahora, este punto también que es muy importante, el testimonio como reconstrucción narrativa de un hecho traumático resulta también importante. ¿Por qué? Lo que yo he puesto en esta diapositiva para ustedes es lo siguiente. El testimonio de la víctima suele tener un componente psicológico muy fuerte, ya que la víctima no narra un hecho neutro, sino un evento traumático. Lo que les decía inicialmente, el trauma afecta la memoria, la precisión temporal, la capacidad de ordenar cronológicamente los hechos e incluso el comportamiento emocional durante la declaración. Si ustedes recuerdan, justamente les hablaba eso. Es decir, poder volver a mencionar, volver a recrear ese momento traumático. Puede que la víctima se ría por nerviosismo, puede que te lo cuente molesta, puede que te lo cuente llorando, o puede que omita ciertos detalles. Entonces, eso es propio del comportamiento traumático de una persona. Es normal. Ahora, por eso algunas víctimas, justamente lo que les decía, parece fría, otras relatan sin llorar, algunos olvidan detalles secundarios, entre otros. En concreto, el testimonio debe valorarse jurídicamente entendiendo limitaciones humanas. Es decir, no se tiene que buscar la perfección, no se puede decir que la víctima tiene que actuar de manera ideal. Es decir, yo tengo en mi mente, he idealizado que una víctima va a venir, me va a decir, sí, sucedió así, asá, en tal momento, en tal lugar, en tal día, hace 3 horas o 4 horas, póngale. Entonces, de manera perfecta no te va a narrar, ni tampoco te va a describir sin llorar. O de repente con una voz entrecortada. Puede suceder, puede suceder. Ahora, esta pregunta también que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué el sistema de justicia no puede exigir el comportamiento ideal de la víctima? Lo que yo podría decirles es que es injusto y contrario a la realidad. Y ahí ya entra a tallar la perspectiva de género en este punto que es fundamental. Vamos a hablar también de la perspectiva de género más adelante. Pero justamente lo que les decía contestando esta pregunta, no se puede idealizar el comportamiento de una víctima, ni el fiscal ni el juez, porque reaccionan de manera diferente cada persona y no es propia de la realidad. En la realidad, pues, hay personas que no declaran algo de manera tan fluida una situación. Ahora, tradicionalmente, los jueces valoraban el testimonio en base a estereotipos de género, que en su momento hemos hablado, por ejemplo, de ciertas preguntas que hacen los efectivos policiales en las comisarías cuando la víctima va a denunciar. Ahí también hay estereotipos de género inicialmente, pero también en ciertas sentencias los jueces han plasmado de manera tácita, por decirlo así, ciertos estereotipos de género. Por ejemplo, describen el momento, mencionan ciertas pruebas, pero pueden terminar con un enunciado. Si fuera verdad, hubiera huido, por ejemplo. U otra afirmación es, si fuera verdad, lo habría denunciado antes. Una tercera pudiera ser, si fuera verdad, habría ido al hospital a tratarse las lesiones. Otra es, si fuera verdad, no habría vuelto con él. Estos son estereotipos de género. Son estereotipos de género que lo podemos ver mencionados en la sociedad, mencionados en las noticias cuando los policías no aceptan denuncias, o mencionados, peor aún, en sentencias. Entonces, estos son estereotipos de género. Es decir, te mencionan cómo es que tiene que reaccionar una víctima en esta clase de contextos. Y la pregunta también sería, ¿pero por qué la víctima en ocasiones no huye, no denuncia y vuelve con el agresor? La evidencia psicológica demuestra que las víctimas temen, por ejemplo, perder a sus hijos, dependen económicamente, como les había mencionado, sienten vergüenza, normalizan la violencia, que normalizar la violencia es parte del fenómeno estructural que les había mencionado de ese delito, o tienen miedo a represalias, entre otros. Puede suceder también eso. Ahora, esta corroboración periférica, que se entiende que es un punto muy importante, porque ya tenemos la declaración de la víctima, ya estamos en busca de poder cumplir con los lineamientos o las exigencias que tiene el Acuerdo Plenario 2/2005. Entonces, el complemento siempre va a ser necesario. Puede ser por una pericia psicológica,
puede ser con mensajes de texto, puede ser con testigos de referencia, que les había puesto el ejemplo de testigos de referencia de las dos vecinas que ven el momento, o escuchan al menos, y también examen médico legal de integridad física. Esto es un complemento, esto es una corroboración periférica de la declaración que se tiene de la víctima. Es decir, de alguna otra manera se tiene que corroborar este hecho que es mencionado por la víctima. Acá ya vamos a entrar a tallar sobre lo que es la perspectiva de género en la valoración testimonial. Ya hemos hablado que es importante la declaración de la víctima, que es una prueba principal, es una prueba reina, es una prueba en la cual te vas a basar en todo el proceso penal, ya sea como fiscal o como juez al final para que puedas emitir tu sentencia. Entonces, es importante, ¿te vas a basar como una prueba principal? Sí. Analiza si cumple el Acuerdo Plenario 2/2005 o no, si hay una corroboración periférica. Pero más adelante, para poder evitar caer en estereotipos de género, evitar caer en cuestionamientos, ya sea uno como abogado defensor cuando podemos ver que existe esta clase de estereotipos de género, desde nivel policial, fiscal o en el desarrollo del juicio a través de la sentencia en el cual habla un juez. Entonces tenemos que mencionar sobre esto, la perspectiva de género en la valoración de la prueba testimonial. Pero tenemos que hablar qué es la perspectiva de género también. Por ejemplo, la primera pregunta que les pongo, ¿qué significa realmente aplicar perspectiva de género en la valoración probatoria? Lo que yo he puesto para ustedes es lo siguiente. Cuando hablamos de perspectiva de género en el proceso penal, no hablamos de poder favorecer a la víctima ni debilitar la presunción de inocencia del agresor, del supuesto agresor. Tampoco es una licencia para poder creer en automático el testimonio de quien denuncia. Perspectiva de género significa valorar la evidencia considerando las desigualdades estructurales y los patrones de violencia que afectan desproporcionalmente a las mujeres para evitar estereotipos de género, prejuicios o mitos que influyen en la decisión judicial. Esta especie de estereotipos y prejuicios, ya lo hemos hablado. Ahora, ¿por qué resulta que es desproporcional? ¿Por qué existe una desigualdad estructural? Por el sometimiento que existe. Normalmente esta clase de delitos se llevan a cabo en contextos familiares de condición económica o socioeconómica humilde, por decirlo así, o de bajos recursos económicos, donde existe una dependencia, donde existe también una dependencia emocional, porque es una persona, de repente una víctima, que lleva muchos años con esta persona, que ya hasta tiene hijos de repente, o está casada, entonces no quiere perder todo ello. ¿Existe una desigualdad? Absolutamente. Más aún con la dependencia económica. Entonces, la perspectiva de género te dice eso. ¿Debes valorar la evidencia que existe? Sí, pero acorde al contexto, acorde a la desproporción que existe en este ámbito de esta víctima, de este caso en concreto. Analizarlo. Y más adelante vamos a mencionar sobre ello. Por ejemplo, cuando no hay perspectiva de género, los operadores caen en conclusiones como, si fuera verdad, habría denunciado al día siguiente. Es parecido a lo que hemos mencionado hace diapositivas atrás. Si tiene miedo, ¿por qué siguió viviendo con él? ¿Cómo puede ser víctima si volvió a verlo? Si lloraba, exageraba. Si no lloraba, mentía. Entonces, estas clases son perspectivas de género erróneas. Acá ya estamos hablando de estereotipos de género, mejor dicho. Entonces, cuando no hay una perspectiva de género, va a haber estereotipos de género, es decir, la idealización justamente de cómo se hubiera comportado. Ahora, ¿qué implica concretamente aplicar la perspectiva de género al analizar un testimonio? Ojo, ya estamos avanzando. Ya no estamos a nivel policial, no estamos a nivel fiscal, sino ya estamos avanzando, por ejemplo, para la emisión de una sentencia. Por eso es que hablamos de la valoración judicial del testimonio, que es como les había mencionado, la base, la esencia de esta sesión en esta oportunidad. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué implica concretamente aplicar perspectiva de género al analizar un testimonio? Identificar, por ejemplo, posibles estereotipos presentes en esta valoración, comprender el contexto relacional y social en el que ocurre la violencia, del caso concreto, cuál es el contexto familiar de esta víctima en el cual se lleva a cabo este delito de agresiones, y luego considerar los efectos psicológicos del trauma. Ahí estamos hablando netamente
de la declaración. ¿Cómo me brindó esa información yo como juez? ¿Cómo me brindó esta información? ¿Cuál fue su conducta? ¿Qué tan uniforme fue su declaración? Aparte que hay elementos periféricos, ya, pero ¿cómo se comportó ella? ¿Me dio toda la información? ¿Por qué ahora me da una información un poco vaga? Y en su declaración a nivel fiscal, por ejemplo, si es que existió un refrescamiento de memoria en ese juicio, va a mencionar y va a cuestionar eso. O sea, acá no se acuerda, pero sí se acordó en ese momento. O de repente ya no me lo quiere decir. Entonces, esos estereotipos de género también se debe tener mucho cuidado porque la situación genera efectos psicológicos, específicamente la víctima. Es decir, el trauma genera los efectos psicológicos y el comportamiento de esta persona. Un ejemplo práctico sería lo siguiente. Una mujer denuncia agresiones físicas dentro de la convivencia que viene realizando por su agresor hace un año, pero no hay testigos, no hay lesiones actuales y su primera declaración tiene imprecisiones. Parecido también al primer ejemplo. Entonces, si analizamos este hecho, les quería compartir, porque se entiende que pudiera ser similar al primer ejemplo que les he dado, pero ¿por qué menciono esto en 4 líneas? Justamente para poder hacer esta comparación. Sin perspectiva de género, ¿cuál sería el fundamento o el criterio lógico que pueda mencionar el juez? ¿Y cuál sería con una perspectiva de género, que es lo ideal, lo que se espera, mejor dicho? Ni siquiera lo ideal, lo que se espera de un juez. Entonces, a nivel de sin perspectiva de género, se pudiera tener como un fundamento por parte de la judicatura lo siguiente. No denunció antes, tampoco hay lesiones visibles, su relato hasta es confuso, por ende, no es creíble lo que ella dice. Ahí no hay una perspectiva de género, ahí más bien hay estereotipos de género, esperando cómo se tiene que comportar la víctima. Pero cuando hablamos de perspectiva de género, con perspectiva de género, pudiera ser un fundamento que se espere de la judicatura lo siguiente. La falta de denuncia temprana es compatible con el miedo y la dependencia. La ausencia de lesiones no descarta una agresión. Las imprecisiones se explican por el trauma que pueda generar, y ahí tienes que analizar la pericia psicológica si es que va acorde esa clase de imprecisiones. Y luego termina el fundamento diciendo, mejor evaluemos los elementos esenciales del relato. Es decir, no analizas toda la declaración porque puede hasta ser confuso con ciertas imprecisiones, sino que la uniformidad que existe para poder establecer la conducta del agresor. Mínimamente eso, el relato. Y luego ya la corroboración periférica. Entonces, como un último tema, es lo siguiente. Los errores frecuentes en la valoración judicial del testimonio. Es lo que normalmente a veces sucede en esa clase de sentencias que luego terminan, por ejemplo, siendo anuladas. El primer error que a veces se tiene de la judicatura es justamente confundir consistencia con una perfección absoluta. Es decir, no es que te va a dar la información perfecta y precisa, sino que basta que sea consistente, basta que sea uniforme y puedas tú vincularlo con elementos de convicción periféricos. ¿Por qué sucede esto? Que también les había mencionado inicialmente. La memoria lo que hace es reconstruir, interpreta y rellena vacíos. Esto es lo que sucede. La memoria, lo que uno puede recordar en este momento, por ejemplo, de esta ponencia, ¿no? De esta sesión, van a recordar varias cosas, ahora mismo lo recuerdan, de varios puntos que hemos estado hablando, pero si ustedes de esto conversan la próxima semana, se van a olvidar de ciertos detalles, esenciales o no, pero se van a olvidar. Entonces, lo mismo sucede con una persona que es víctima de ese delito, más aún si existe una afectación psicológica, más aún con eso. Entonces, se entiende que la memoria puede reconstruir. Ahora, el trauma genera distorsiones naturales, por ejemplo, ciertos fragmentos, bloqueos para poder decirte, lagunas y recuerdos incompletos, por ejemplo. Entonces, es el primer error. Cuando existe todo eso, dicen, bueno, entonces es una declaración inconsistente, incoherente y hasta confusa. Es un error que tiene a veces la judicatura al momento de valorar judicialmente el testimonio. Un segundo error también, y bueno, ¿qué sí se debe hacer? Valorar la consistencia global, analizar los puntos centrales del relato, se mantiene pese a variaciones periféricas, y entender que una narración extremadamente perfecta puede ser artificial, justo lo que les decía. Ahora, un segundo error que luego puede suceder en esta clase de valoraciones judiciales del testimonio por parte de la judicatura es, por ejemplo, exigir
reacciones típicas o estereotipadas en la víctima. Que ya lo hemos venido arrastrando, ojo, estamos simplemente de alguna otra forma sintetizando la información de todo lo que ya lo hemos mencionado, sintetizándolo en la sentencia, porque esta clase de estereotipos no solamente se realiza en la policía, que es el punto inicial. Como les había mencionado, son filtros que lamentablemente a veces la víctima pasa a nivel policial, a nivel fiscal y ahora a nivel judicial en el desarrollo de este juicio, que a pesar de toda la secuencia, existen a veces estereotipos. Entonces, exigen reacciones típicas. Cada víctima reacciona de forma distinta, tenemos que entender eso. Algunos se quiebran, otras se muestran frías o incluso ríen nerviosamente. Muchas víctimas mantienen vínculos con el agresor por dependencia económica o emocional. Si se dan cuenta, este segundo error es la secuencia o es el resultado de todo lo que ya se ha venido conversando. Lo hemos venido reconstruyendo, mejor dicho, edificando lo que es el problema del estereotipo de género, para terminar en esto, en ese segundo error. Ahora, ¿qué hacer? Nos podemos preguntar. Por ejemplo, podemos evitar juicios o criterios basados en cómo debería comportarse la víctima. O sea, así solo estaría idealizando a una víctima. Ahora, un tercer error que suele suceder también es desatender el contexto de violencia previa. En el segundo cuadrado ustedes pueden ver, solo se valora el testimonio de la víctima de manera aislada, lamentablemente, como si el evento denunciado no tuviera un antecedente. Justo lo que les decía, es un fenómeno estructural. No es que de la nada ha sucedido este hecho. No es que de la nada la persona simplemente denunció porque creyó que le había gritado o porque ha sido un forcejeo, pero va y denuncia porque es una agresión. No exactamente eso, ya existe un antecedente. Puede ser un antecedente propio de un componente del fenómeno estructural, puede ser escalonado, un celo, por ejemplo, o una persecución de estar investigando qué hace. Puede ser progresivo, el tema de las agresiones, comenzó simplemente con agresiones verbales y luego terminó golpeándola. Entonces se tiene que analizar ello para poder ver de que sí existe un antecedente. No solamente es este hecho claro. Puede suceder que sea la primera vez y denuncie, claro, pero normalmente en esta clase de agresiones contra la mujer, al menos en el contexto de nuestro país a nivel nacional, se entiende que siempre hay antecedentes, siempre hay un antecedente previo, siempre lo hay. Entonces se tiene que valorar eso. Y lo que hace la judicatura en ocasiones es que desatiende eso. No se basa en el contexto, simplemente se basa en el momento, en el hecho que ha sido denunciado, que ha sido materia de este proceso penal y que por eso estamos en este juicio. Pero desatiende justamente los antecedentes. Puede ser que la víctima meses atrás ya haya presentado otra denuncia. Es más, puede suceder, y he visto también en la práctica, puede ser que la víctima ya haya denunciado 2 veces anteriormente, pero no fue a declarar, simplemente va como una denuncia común y corriente por mesa de partes, le toman su declaración o ingresa de repente un escrito, le toma su declaración, pero luego, perdón, le toma su denuncia y luego programa su declaración y no va a la declaración. O de repente va a su denuncia, perdón, va y entonces establece su denuncia, después va a su declaración, pero dice que no, que se arrepiente de haber denunciado, que simplemente fue un conflicto familiar y etc., etc. Entonces, eso también es un contexto, porque en su momento denunció. No es que después en la tercera denuncia vas a decir, sí, pero tú siempre te paras desistiendo de tus denuncias o no lo tomas en serio. Esos son estereotipos de género también, que se tiene que evitar. Ahora, el otro cuadrado que ustedes ven al costado es lo siguiente. Este error impide que la víctima explique el contexto previo en el que se encontró y el por qué se mantuvo en la relación. Ahí estamos hablando del antecedente. No solamente ceñirnos en el caso concreto, en la fecha y hora en el cual sucedió estos hechos denunciados, sino que si es que existe un antecedente, existe un contexto antes, existe un contexto para poder entenderlo mejor, claro que hay en la mayoría de casos. Y es un tercer error que la judicatura a veces no lo toma en cuenta, pero eso también parte desde la fiscalía. Ahora, ¿qué hacer? Por ejemplo, incorporar antecedentes relevantes sin caer en prejuzgamientos, no prejuzgar a alguien, tener un prejuicio sobre algo, y analizar el testimonio a la luz de la dinámica relacional de la violencia, es decir, el contexto de violencia que hay. Ahora, todo esto se tiene que analizar
por parte de la judicatura para evitar esas clases de errores en la valoración testimonial, tomar en cuenta a la declaración testimonial como el eje central que parte desde la fiscalía o desde el trabajo binomio que hace con la policía, pero todo este trabajo, todo este proceso penal sobre agresiones de violencia contra la mujer, no solamente se ciñe a tener el criterio o a poder analizar el enunciado y el verbo rector del delito que está en el Código Penal, sino que también tenemos que basarnos en pronunciamientos internacionales. Por ejemplo, existe la Convención de Belém do Pará, por ejemplo, que se realizó en Brasil en 1994. Esta convención lo que hace, por ejemplo, en esencia, y ustedes también lo pueden ver, lo pueden verificar, esta convención de Belém do Pará se trata sobre prevenir, sobre sancionar y poder erradicar justamente la violencia de género, en este caso una violencia contra la mujer. Es decir, existe una convención sobre ello, existen estados partes sobre ello. El Perú es estado parte en esta convención. Entonces, lo que hace esta convención en ese momento, en 1994, señalaba que existen ciertos grados de violencia, existen clasificaciones de violencia, justamente también lo que les decía, mencionan, por ejemplo, de manera sucinta el tema de que es un fenómeno, no es un fenómeno, no va a ser algo aislado, sino es un fenómeno. Después, ya la Corte Interamericana en el 2029 desarrolla mucho más grande esa idea. Pero en ese momento, en 1994, señalaban eso. Y también señalaban que todos los estados parte, en este caso Perú también, tienen que poder prevenir esto, poder erradicar esto. De diferente forma, obviamente, la capacitación a su personal y a los operadores de justicia también. Pero esto es una primera convención en la cual se tiene que basar un juez al momento de analizar esta clase de delitos y emitir su sentencia condenatoria. Pero no solamente eso, existe también otra convención que se llama la Convención de CEDAW, que el nombre exacto es Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también es similar al primero, en el cual te desarrolla las clasificaciones de violencia que hay, de este fenómeno también que sucede a nivel de Sudamérica, por ejemplo, entonces, donde el Perú también es un estado parte en esta convención. Entonces, son pronunciamientos grandes, quiero que sepan, son pronunciamientos grandes en el cual el Perú como estado parte, todo juez, todo operador de justicia en sí, tiene que analizar ello, tiene que tener como una especie de lineamiento para poder trabajar como operador de justicia y también uno como abogado defensor, por ejemplo, de la víctima. Entonces, poder verificar que todo se vaya cumpliendo, no solamente a lo que dice el Código Procesal Penal, que prácticamente es el procedimiento del proceso, sino estos pronunciamientos importantes, esta jurisprudencia a nivel internacional o convenciones, mejor dicho, que lo plasman de cómo se debe comportar y cómo tiene que fundamentar un juez para poder evitar en esta clase de errores. Entonces, he querido compartir esto con ustedes, la verdad, de manera precisa, de manera didáctica también, pudiendo poner ejemplos, poniendo esta clase de diapositivas para poder compartir con ustedes. Es un delito muy importante, sí, en la práctica se da bastante. Ustedes de repente si son parte de Fiscalía, de Poder Judicial o de estudios jurídicos, por ejemplo, les invito a que cuando vean esta clase de casos puedan analizarlo de un enfoque más meticuloso, no solamente superficial, no solamente ver el comportamiento de la víctima, sino qué hay detrás y qué hay a su alrededor para poder valorar judicialmente el testimonio, porque lo que se espera es que no solamente termine en esta investigación o esta denuncia, sino que termine en una sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Pero si estamos en un caso donde sí sucedió, es bueno seguir todos estos lineamientos, verificar justamente, para luego aportar desde donde tú te encuentres, ¿no? Ya sea como parte de la Fiscalía, Poder Judicial, o un estudio jurídico, ¿no? Con un abogado defensor. Así que eso sería todo por mi parte.